Buenos días, en este video hablaremos de la fenomenología, hecho por Saader Rerich Estefanía y Gómez del Ángel de Ana Paula. Comenzamos. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología es el estudio filosófico de las estructuras de las conciencias mediante el análisis de los fenómenos que captamos a través de nuestros sentidos. También se le llama fenomenología al movimiento filosófico originado en los siglos XX y es ya una rama de la filosofía que se rige por sus prospectos. Se manifiesta directamente de la conciencia, que es el estudio de las estructuras de experiencia subjetiva. El estudio filosófico de las estructuras de la conciencia mediante el análisis de los fenómenos captados a través de nuestros sentidos, donde se nos guiará por la investigación y descripción de los objetos, donde se experimenta conscientemente y que sea lo más libre posible de las teorías, por sus presunciones y por preconceptos respecto a los orígenes. Para empezar a explicar qué es esto más o menos, veamos esta ilusión óptica. ¿Qué vemos primero? ¿Dos caras o una copa? Y en esta otra, ¿un pato o un conejo? Lo primero que nos cuestionamos es por qué primero vemos una cosa y luego vemos otra, para después cuestionarte qué es lo que influye en nuestra conciencia para ver primero el mundo y cómo lo vemos nosotros y lo demás, cómo lo percibimos para obtener estas ilustraciones que tenemos presentes, porque para todos tenemos una diferente realidad que se nos presenta y a veces se nos inculca tanto cómo debemos verla a cómo debemos nosotros observarla. Ahora hablemos un poco más de su origen. Se empezó a usar en el siglo XVIII por el matemático y filósofo Johann Heinrich Lambert, quien lo aplicaba a su teoría del conocimiento como un método para distinguir la verdad de la ilusión y el error. El filósofo alemán Hegel intentaba rastrear el desarrollo de la mente humana desde el mero sentido de la experiencia hasta el conocimiento absoluto. Sin embargo, el movimiento filosófico de la fenomenología no existiría hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX tal cual no existiría este término. Edmund Husserl fundó la fenomenología trascendental y con ella la línea del pensamiento filosófico. Entonces, Hegel y Lambert tuvieron que ver en este desarrollo de la fenomenología trascendental como un pensamiento filosófico. Ahora bien, hablemos del método fenomenológico. La fenomenología, como ya lo habíamos dicho, es el estudio de los fenómenos tal como los que son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Este es uno de los puntos más importantes porque es como lo estudia la fenomenología y lo observa, que intentan comprender de forma inmediata la realidad que obtiene el hombre. Intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Se abstiene de formular juicios de cualquier tipo que conciernan a la realidad objetiva y no rebasen los límites de la experiencia pura. Como bien sabemos, son cuestiones que vemos del día a día y que a veces nosotros podemos percibirlas de buena manera o mala manera. Igual forma podemos observar algunas cosas que no tienen ningún sentido a las que otras personas lo ven. Es un método descriptivo, reflexivo y exigente, que de alguna forma es un rigor científico. Y también, como método de la fenomenología, su teoría de Husserl proponía parte de la no suposición de nada, absolutamente nada, en ningún sentido, ni en ninguna experiencias o psicologías, porque al final de cuentas esto te basas en teorías que realmente a veces son completamente refutadas en la fenomenología. También podemos decir que examinaba todos los contenidos de la conciencia, que tiene conciencia de los objetos, que es una cosa más bien como sensible, de aprecio, pasión y no sé cómo decirlo en este aspecto, pero pues es como sentirte de alguna manera identificado con los sentimientos. Determina si tales contenidos son reales e ideales, imaginarios o sean por tener la autoconciencia. Practican suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con el dado en su pureza. Se podría decir que
Se acusa a este método de ser subjetivo y, por ende, de elaborar descripciones que tienen más que ver con el fenomenólogo que con el fenómeno. Sin embargo, este método de algún modo aspira a ser una síntesis entre una perspectiva objetiva y una subjetiva. Se trata, por demás, de un método cualitativo más no cuantitativo. Ahora hablaremos del concepto básico de la fenomenología. El método fenomenológico describe los fenómenos tales como aparecen en la conciencia y limita la filosofía a describir lo inmediato. La idea de Husserl de ir a las cosas por sí mismas, o sea, desprovistos de racionamientos previos y preconceptos, e intentar describirlas lo más fielmente posible. Esto parte de la idea de que es posible percibir las estructuras esenciales de un asunto y sus relaciones esenciales a partir del estudio cuidadoso de ejemplos concretos provenientes de la experiencia o bien de la imaginación. ¿Qué es la investigación fenomenológica? Es comprendido lo previo, un intento por entender las percepciones, perspectivas e interpretaciones que la gente hace de un fenómeno determinado, es decir, un intento por responder a la pregunta de ¿cómo es la experiencia de algo? A partir de múltiples perspectivas revisadas. Puede tenderse hacia la generalización y hacia la elaboración de una perspectiva que parte desde adentro de la experiencia y no desde las teorías, hipótesis o razones externas a la misma. El aporte de Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas introdujo la fenomenología de Husserl y de Heidegger a Francia como parte de su compromiso con la restauración del pensamiento ético en Europa luego del desastre espiritual que significó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Levinas propuso una superación mucho más radical de la dualidad moderna entre objeto y sujeto, incluyendo como aporte fundamental la experiencia del otro. Para él será el fundamento radical de la ética. Aplicaciones de la fenomenología. El método fenomenológico no es solo de importancia filosófica, sino que ha contribuido con otras disciplinas afines, como son la psicología, la sociología, la antropología y sobre todo la educación y la pedagogía, a partir de trabajos como los de Hans-Georg Gadamer de 1900 a 2002 en torno a la fenomenología de la comprensión, entre muchos otros autores. ¿Y quién era su fundador? Edmund Husserl. Fue un filósofo y matemático de origen judío alemán. Nace en Postnitz, Moravia, hoy conocida como República Checa, el 8 de abril de 1859. Fue el fundador de la fenomenología trascendental y a través de ella el movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes en el siglo XX y el que aún llenó de vitalidad en el siglo XXI. Como también podemos saber que entre sus mayores seguidores y sus discípulos eran Franz Verano, Karl Stumpf y además que Maxwell, Martin Heidegger, Jean Paul, Maurice Martin Poulter y Paul Ricoeur. Ahora hablemos de epoge. En este término ponemos nuestros prejuicios en duda, en donde la experiencia la ponemos en un espacio fuera de sí para poder concentrarse en las cosas mismas que tenemos en nuestra realidad, ya que este término ocupa a la fenomenología trascendental, en donde modifica al sujeto y no al objeto, visualizándolo en uno mismo, en el lugar y espacio, asumiendo la existencia de una conciencia que está relacionándose con otras o con varias. Por eso mismo, él establece que la existencia de la conciencia es ahora llamada por noesis y noema, en donde la noesis es un acto intencional de pensar, de analizar y comprender lo que pasa en su entorno, y el noema, que es el pensamiento sobre el objeto, el cómo lo podemos observar, lo podemos comprender y cómo lo vemos desde nuestra perspectiva, porque si lo mencionamos bien, es como toda conciencia es conciencia de algo y todo amoroso es o ama a alguien, que es así como podríamos ver la noesis y la noema, en donde la noesis
es la conciencia y la noema es el sentir. Porque todo ser humano, como bien sabemos, tomamos las cosas por ser demasiado obvias y que en esta parte de la fenomenología es lo que nos da pie a pensar que no todo es tan lógico o obvio, sino nos ponemos a cuestionar sobre cómo se genera cómo se generan las dudas, cómo se empiezas a cuestionar, a analizar tu entorno y empiezas a profundizar más sobre lo que tú como persona llevarías al mundo si tú lo analizaras por tu propia mano. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.